Hoy vamos a cerrar esta serie de sermones sobre las parábolas de Jesús. Han sido con 32 sermones acerca de las parábolas de Jesús. Y la parábola que vamos a utilizar como cierre podría ser perfectamente utilizada también para abrir esta serie de sermones, pero en esta ocasión la he utilizado para cerrarlo. Es la parábola de los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Como contexto a esta última predicación, quiero hacer un breve repaso a lo que ha implicado esta serie de sermones con la que llevamos todo este año. ¿Alguien recuerda cómo comenzó esta serie de sermones o por qué comenzó? ¿Bajo qué versículo iniciamos esta serie de sermones? Vamos a Juan 15:8. Este fue el versículo que lanzamos pastoralmente para comenzar el año. Juan 15:8 dice: «En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos». Y en este desafío de glorificar a Dios y de llevar mucho fruto, concluimos que para ser discípulos teníamos que, por lo tanto, disponernos para llevar fruto y glorificar a Dios. Y la pregunta era obvia: ¿cómo puedo ser discípulo de Cristo? ¿Cuáles son los requisitos, aparte de glorificar a Dios y de llevar mucho fruto, para poder comenzar mi discipulado con Cristo? Y dijimos que discípulo era aprendiz y que, por lo tanto, discípulo implicaba tener un maestro. Y allí explicamos además que Jesús es el maestro de maestros, el rabí, el mayor maestro de la historia. Y lo primero que entendimos, por lo tanto, es que debíamos, para ser buenos discípulos, conocer las enseñanzas de nuestro maestro. Conocerlas, identificarlas, saberlas y vivirlas todos nuestros días. Por eso, si recuerdan, les dije que Jesús en su ministerio utilizaba diferentes métodos para enseñar el reino de los cielos. Y que el principal método de Jesús como maestro era ¿qué? Enseñar por medio de parábolas. Ahora, no es la única manera en la que Jesús enseñaba. Jesús enseñaba por medio de parábolas, como he dicho, también con sus milagros y señales del reino de los cielos. También enseñaba con grandes sermones, como el Sermón del Monte, y evidentemente también con toda su vida en momentos clave, desde su encarnación o nacimiento, bautismo, transfiguración y crucifixión. Por eso, y porque queremos ser discípulos y conocer cada una de las enseñanzas de Jesús, iniciamos esta serie de sermones sobre las parábolas. Y después de 31 sermones, llegamos aquí. Y durante esta serie de sermones, si usted se ha fijado, yo he aplicado dos características que se han repetido durante todas y cada una de mis predicaciones. En la primera, hemos hecho una predicación expositiva. Hemos ido versículo a versículo, leyéndolo y después explicando el significado de cada frase y sección que Jesús desarrollaba en sus parábolas. A esto le llamamos predicación expositiva. No sé si usted sabe que hay muchas maneras de afrontar una predicación de la palabra de Dios. Puede ser exponiendo un versículo y explicándolo detalladamente, puede ser abordando un tema particular que se quiera compartir con la congregación, puede ser induciendo a la respuesta a personas por medio de un texto o de un tema. Nosotros consideramos que el ejercicio más necesario y nutritivo en este tiempo para los creyentes de hoy es la predicación expositiva. Quizá no sea el que más guste, pero sí es el más nutritivo para todo creyente, puesto que lo involucra en ir conociendo mejor y entender mejor cómo leer la palabra y cómo aplicar la palabra. Salmos 119-130 dice: «La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples». Y como todos somos sencillos y simples, yo el que más, es bueno que seamos expuestos a la palabra de Dios para que Dios nos hable y nos alumbre y nos transforme. La segunda característica de esta serie de sermones es que en cada una de las predicaciones yo he puesto en práctica un método sencillo con respecto a cómo afrontar la lectura de una parábola. En ese método se compone de 4 partes: contexto, hablar del contexto, leer la parábola, interpretar la parábola versículo a versículo y aplicarla para nuestras vidas hoy. Y en todas y cada una de esas predicaciones he dicho: ahora contexto, ahora leemos, ahora interpretamos y ahora aplicamos. Porque tenía 2 opciones al afrontar esta serie de sermones. Cada día y cada predicación decirle: es importante leer el contexto, es importante saber leer y repetir la lectura para entender mejor, es importante saber interpretar, es importante aplicar adecuadamente, pero en lugar de hacer eso cada domingo, lo que he decidido hacer en mejor caso es aplicar ese método y que usted mismo lo pueda comprobar. ¿Para qué? Para que quizá alguno pueda haber aprendido después de 31 sermones
cómo debe disponerse a leer la palabra de Dios por sí mismo para poder interpretarla y poder aplicarla. Hermanos, vivimos en un tiempo peligroso para ser creyente. ¿Usted lo sabía? Ser creyente es algo peligroso hoy en día. El motivo es que no nos gusta leer o que leemos mal, deprisa y corriendo. Queremos demasiados estímulos audiovisuales, nos aburrimos con facilidad, nos cansamos con rapidez. Déjeme decirle que Dios ha querido revelarse al ser humano por medio de la palabra escrita. Y eso no es casualidad. Dios ha querido que la revelación común que ha dado a su pueblo haya quedado por escrito, para que todos podamos acceder a ella. Dicho de otra manera, una serie o película acerca de Jesús o de la Biblia no es inspirada por Dios, por mucho que quiera reflejar la Escritura. Un audiolibro de su autor favorito cristiano, por muy bueno que sea, edificante, no es inspirado por Dios, por mucho que hable de la Escritura. Un comentarista bíblico con su sabiduría y conocimiento de las lenguas originales no es inspirado por Dios, por mucho que hable de la Escritura. Considero que el problema principal, cuando las personas decimos o pensamos, no entiendo la Biblia, no la leo porque no la entiendo, es que es muy difícil de entender. Los dos problemas principales cuando llegamos a esta conclusión son los siguientes. El primero, que no estamos orando a Dios para que nos ayude a entender su palabra, ni estamos dispuestos a dedicarle el tiempo necesario para una lectura profunda, reflexiva, pausada y sí, repitiendo la lectura para poder entender mejor el texto bíblico. Cuando vamos a una mina de oro, no encontramos el oro en la superficie, ¿verdad que no? Tenemos que cavar mucho más profundo con paciencia hasta llegar donde está el tesoro. De la misma manera, me temo que debemos afrontar nuestra lectura bíblica. No espere, leyendo superficialmente la palabra de Dios, que Dios le hable por medio de su palabra. Tenemos que profundizar más, cavar más hondo. El segundo motivo de que la gente en este tiempo considere que leer la Biblia no tiene valor o que no entiende nada, es que no estamos dispuestos a orar a Dios después de haber leído su palabra y meditar en lo que Dios habla en su palabra. Es decir, no solamente debemos orar antes de leer la Biblia, sino después también, para que eso que Dios nos habla lo meditemos y lo pongamos por obra. La Biblia no se puede leer con prisas, tampoco de forma desordenada o caótica. En nuestros ABCs, escuelas dominicales de domingo y seminarios del martes, estamos ayudando constantemente y enseñando a las personas a cómo deben afrontar su lectura bíblica. Si a usted le interesa cómo leer la Biblia más y mejor, tiene espacios en esta iglesia para aprender. No hay excusas para nadie. Es una cuestión de interés y de hambre. Y en este contexto que le estoy dando, como cierre, vamos justo a una parábola que precisamente lanza algo parecido a lo que le comento. Esta es una de mis parábolas favoritas, por cierto. Vamos a la lectura de la parábola y voy a leer el versículo anterior a la parábola. Mateo 13, 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cada enseñanza de Jesús, cada versículo de la palabra de Dios es una mina de oro, de sabiduría y revelación de Dios. Vamos a la interpretación de la parábola. Primera sección, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Aquí vemos el corazón de Jesús como maestro. Jesús, en este capítulo de Mateo 13, acaba de lanzar un montón de parábolas. De hecho, acaba de lanzar la parábola de la red barredera y otras anteriores. Incluso ha interpretado la parábola del sembrador. Y evidentemente en este capítulo vemos muchísima información y verdad acerca del reino de los cielos. Y ahora Jesús hace una pausa para preguntarles si han entendido lo que él acaba de enseñar. Jesús, como buen maestro, después de enseñar, deja un espacio para las preguntas y dudas. ¿Usted sabía esto? ¿Que un buen maestro siempre deja espacio para preguntas y objeciones? Para saber si las personas han entendido y aprendido dicha enseñanza. La preocupación de un maestro no es comunicar un mensaje, es enseñar un mensaje. No es lo mismo comunicar que enseñar. Comunicar
es cumplir con la tarea de decir algo particular. Enseñar es garantizarse que lo que se ha comunicado ha sido recibido por las personas para que ellos lo enseñen a otros. ¿Notan la diferencia? Comunicar no es enseñar. Hay algo curioso con el llamado pastoral o para ser pastor en una iglesia local. Un pastor debe ser maestro de la palabra de Dios. ¿Usted sabía esto? Ahora, no digo maestro como un cargo o etiqueta, sino una persona que enseña la palabra de Dios. Un pastor local debe, como requisito, saber enseñar la palabra de Dios. Debe enseñarla, no solo comunicarla. Es una exigencia para el ministerio. Un pastor no es comunicador de un mensaje o la palabra, sino que es maestro de la palabra. Se lo puedo demostrar con varios versículos. Fíjese, primero, cuando Pablo habla sobre los ministerios en Efesios 4, ¿recuerdan ese texto? Fíjense en detalle. Efesios 4:11. Y él mismo, Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Algunos aquí aluden a que Pablo cita 5 ministerios. Yo no lo tengo tan claro. Veo solamente 4 ministerios. Noten que dice pastores y maestros, no pastores o maestros. Oh, David, ¿qué importancia tiene esto en el texto? Muchísima. Porque Pablo está separando los tipos de ministerios por unos y otros. Y hace 4 grupos, no 5. Dice, unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. ¿Notan que son 4 grupos y no 5? No dice otros pastores y otros maestros, no. Hace 4 grupos ministeriales, no 5. Lo que está diciendo Pablo es que todo pastor debe enseñar y ser maestro de la palabra de Dios. De hecho, es su función principal, enseñar la palabra a otros para que sean discipulados y ellos la enseñen a otros y así sucesivamente. Si alguien quiere añadir aquí un 5.º ministerio, no tengo problema, pero más bien el énfasis de Pablo es que el pastor sepa enseñar. Por eso cuando Pablo escribe a Timoteo y a Tito los requisitos para ser pastor, fíjense lo que exige. 1 Timoteo 3:2. Pero es necesario que el obispo, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dice apto para comunicar, dice apto para enseñar. 2 Timoteo 2:24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y a Tito le escribe parecido, Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es un requisito necesario para ser pastor enseñar la palabra de Dios. E insisto, no tiene que ver con dones naturales para la comunicación. Tiene que ver que el oficio de pastor implica que deba ser maestro de la palabra. Por eso, en este tiempo, ser pastor no está de moda. Porque todo el mundo quiere ser comunicador o motivador. Quiere comunicar un mensaje o algo que se le ocurra, pero no quiere enseñar la palabra de Dios. Me temo que en este tiempo es fundamental la labor de la enseñanza de la Escritura. Segunda sección, ellos respondieron, sí, Señor. No descuidemos esta frase aquí, es fundamental. Porque ellos no responden, después de todas las parábolas de Jesús, sí, maestro. Solían responder, sí, maestro, sí, rabí. Dicen, sí, Señor. Y aquí está la clave de este texto. Jesús considera que sus discípulos han entendido la enseñanza que Él les ha dado porque la respuesta de sus discípulos es correcta. Sí, Señor. Sí, Curios. Sí, nuestro Dios. La enseñanza termina con Cristo como Señor. ¿Se dan cuenta? Qué fácil resulta identificar cuando Cristo ha hablado una vida. Qué fácil es identificar cuando Cristo ha transformado una vida. Algunos esperan quizá alguna manifestación exterior de parte de Dios o alguna emoción intensa que la persona viva para acreditar que Dios ha obrado en él o no. No se preocupe tanto por eso. ¿Quiere saber si alguien ha sido tocado verdaderamente por Dios? Yo le digo cuál es el método de identificación que no falla. Fíjese si confiesa a Cristo como su Señor y fíjese si vive como si Cristo fuese su Señor.
Ese es el mejor método de identificación de la obra de Dios en las personas. Fíjese si la persona confiesa a Cristo como su Señor y vive como si Cristo fuese su Señor. ¡Qué sección tan preciosa! Sí, Señor. Tercera, Él les dijo. Esta frase vuelve a repetirse por el evangelista Mateo. Y si el evangelista, inspirado por el Espíritu Santo, la repite, no es casualidad, sino que es algo muy importante. Él les dijo. Cristo enseña, los discípulos oyen. Cristo revela, los discípulos aprenden. Él dice, Él es el que habla. Hay una enseñanza de parte de Jesús. Él es el emisor, nosotros los receptores. Él es el maestro, nosotros los discípulos. No todos oyen las palabras de Jesús. ¿Sabía usted esto? Quizás sí emite sonido aquí, pero no oyen. Mire, estoy convencido que en esta sala, ahora mismo, hay personas que no me están escuchando. No se ofenda, pero por probabilidad, con tanta gente aquí, seguramente haya personas que no estén prestando atención. ¿Recuerda cuando íbamos al colegio? Y el profesor se ponía a enseñar ahí una materia, ¿qué hacíamos? A veces atendíamos, y otras veces, ¿qué hacíamos? No prestábamos atención. Ese hombre se ponía a hablar, a escribir en la pizarra, y nosotros hablábamos con el compañero. O nos poníamos a dibujar en la libreta un árbol, ¿verdad? Todo era interesante, menos la enseñanza de ese maestro, ¿verdad? Nos pasa continuamente. No prestamos atención. Estamos, pero no estamos. Escuchamos, pero no escuchamos. Ahora, fíjense, Jesús no solamente dijo, Jesús les dijo. Se da por hecho aquí que para aquellos que escuchan el mensaje es muy importante. Para los que no lo escuchan, no lo es. Pero para los que lo escuchan y lo reciben y están atentos, para los valientes, para los violentos del reino de los cielos, el mensaje es muy importante. Mateo 11:12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y podría quedarme aquí toda la mañana con Jesús les dijo, porque estaba allí presente. El Verbo había sido hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Él estaba allí diciendo. Ahora vamos a avanzar un poco más. Cuarta sección. Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos. Aquí comienza realmente la parábola. Un escriba judío era aquella persona encargada de copiar los textos originales. Generalmente eran los textos sagrados, pero también de la tradición judía. Y preservar exactamente las mismas palabras en el mismo orden que habían sido escritas, o por el anterior escriba o por el escritor original. ¿Me está entendiendo? Era un copista que copiaba exactamente lo mismo que se había escrito anteriormente. En el caso del pueblo judío, esta labor de escriba era minuciosa y muy rigurosa. ¿Usted sabía que el pueblo judío actualmente es sin duda uno de los pueblos más antiguos que mejor ha conservado su religión y cultura? ¿Usted sabía esto? Ya no hay filisteos hoy en día, ¿verdad? ¿Dónde están los filisteos? No hay moabitas, ni edomitas, no hay nadie adorando a Baal, a Aserá o a Dagón. Tampoco hay egipcios pero no adoran a Ra ni a Anubis. Esto pasó. Sin embargo, a día de hoy sigue habiendo judíos monoteístas leyendo sus escritos antiguos y preservándolos. ¿Usted cree que esto es casualidad? Eso no es casualidad. En la providencia de Dios, Dios ha utilizado al pueblo de Israel para preservar su palabra, particularmente en el Antiguo Testamento. Pablo dice a los Romanos 3 del 1 al 2, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿Cuál es la ventaja de ser judío?, dice Pablo. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. El escriba preservaba los escritos, copiando el escrito exactamente igual de como había sido escrito con anterioridad. Ahora, el escriba no solamente copiaba las escrituras para que fuesen preservadas, sino que también conocía e interpretaba las escrituras. Su labor no era solamente conocer la palabra, sino interpretar la palabra, saber lo que significaba la palabra escrita. Sin embargo, sabemos que en los tiempos de Jesús no habla muy bien de los escribas de su época, ¿verdad? No parecían ser unos escribas muy ilustrados. Fíjense lo que dice Jesús. Fíjese, lo que dice primero el evangelista Mateo. Mateo 7, 28 a 29.
Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba, una vez más la palabra enseñar, como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente del tiempo de Jesús veía que los escribas interpretaban la palabra, pero no tenían autoridad para hacerlo. Sin embargo, veían a Jesús hablar y enseñar y decían, él sí tiene autoridad. Mateo 23, 23 a 24, palabras de Jesús a los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ahora, Jesús en esta parábola no está describiendo un escriba de su tiempo, a los que solía amonestar y corregir, sino que escribe de un escriba que es docto, sabio, un buen escriba, alguien ilustrado, hábil, meticuloso, preciso, riguroso, exigente y perfeccionista. Para ser un escriba doctorado, debe haber sido un buen estudiante y aprendiz. Debe ser un grandísimo aprendiz y ha aprendido un montón a ser de esa manera. La pregunta es, ¿de quién ha aprendido un escriba docto? ¿Quién ha sido su maestro? Jesús dice, escriba docto en el reino de los cielos. Aquí está la clave. Dicho de otra manera, este escriba que presenta a Jesús en esta parábola era sabio en los asuntos del reino de los cielos, en la revelación de Dios. Este escriba, en la cola del supermercado, es un tipo normal y corriente. Este escriba no sabe mucho de ciencias, no sabe mucho de política. Si le preguntas de deporte, no está muy interesado. Ahora, ponte a hablar un rato con esa persona, con ese escriba, acerca de la palabra de Dios, y ese escriba es docto en el reino de los cielos. Sabe de lo que habla porque sabe de quién habla. Mire, le voy a poner un ejemplo de un escriba docto. Alguna vez le he hablado del testimonio de mi abuelo Antonio. Algunos ya conocen más de su historia, otros quizás la primera vez que escuchan de él. Mi abuelo Antonio se convirtió en la posguerra civil española. Ese hombre vivía en el campo, en una aldea en Jaén, era analfabeto. Cuando fue a la guerra no sabía leer ni escribir. Comenzó a tener interacción con las cartas que enviaba su madre y un compañero suyo en la guerra le comenzó a enseñar a leer brevemente para entender lo que su madre le escribía. Ahora, no fue hasta que él se convirtió y comenzó a leer la palabra de Dios que ese hombre realmente aprendió a leer y a escribir por sí mismo. Mi abuelo fue arriero en los tiempos de la posguerra española, en las presas y embalses que construía Franco. Él se dedicaba con su asno y mula a llevar las cargas. Fíjese, mi abuelo no sabía de fútbol. Ese hombre no tenía ni idea de fútbol. Practicaba otro deporte, el evangelismo. Mi abuelo no sabía de economía, pero pudo dar herencia del evangelio y su testimonio a toda su familia como herencia. Mi abuelo no sabía de política, pero tenía un presidente y rey de su vida, Jesucristo. Mi abuelo no sabía de ciencias, pero conocía a aquel que mueve los mares, los vientos y los cielos. Mi abuelo no sabía de filosofía, pero la sabiduría y humildad que Dios le otorgó avergonzaría a Sócrates, Platón o Descartes. Me hubiera gustado que usted hubiese conocido a mi abuelo. Ese hombre de campo recitaba la Biblia de memoria. Y no la recitaba simplemente como alguien que aprendió una letra, no. La recitaba principalmente con su vida. Lo que leía, lo procuraba entender. Y lo que procuraba entender, lo procuraba vivir. Él era un escriba docto en el reino de los cielos. Ahora, no estoy negando aquí ni el estudio, ni la formación bíblica, ni la formación teológica. A veces le tenemos mucho miedo y poco respeto a hombres de Dios que Dios ha otorgado una inteligencia y una sabiduría especial para su palabra. No tengamos miedo de esto. Lo que le estoy diciendo es que un escriba docto en el reino de los cielos no es un teórico. Es una persona que vive lo que sabe y que sabe porque entiende la Escritura. Quinta sección, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro. Otro detalle maravilloso de esta parábola. En la propia parábola Jesús compara al escriba del que habla con un padre. La actitud correcta de un pastor y maestro es la de ser padre espiritual. La cercanía a las personas, pero también la preocupación de un padre por las personas. Lo que implica ser padre espiritual de alguien
son ambas, la cercanía y la preocupación. Y me temo que no es suficiente con decir a alguien padre. A los sacerdotes católicos le dicen padre, pero no son padres espirituales de esas personas. No hay ningún tipo de conexión o vínculo espiritual. La paternidad espiritual tiene que ser dispuesta por Dios. No puede ser forzada, no puede ser impuesta por el hombre. Tiene que ser dada por Dios. Como cuando Pablo escribe a los Corintios, hijos, os parí espiritualmente. Cuando Juan en su primera epístola dice, hijitos míos, hay un vínculo, una paternidad espiritual. Jesús continúa con esta comparación y dice que este padre saca de su tesoro, saca de sus provisiones, de sus recursos propios. Sabemos que Dios es el que nos da todo, que nada es nuestro. Ahora, el énfasis aquí es que este maestro escriba, al igual que un padre, como buen padre espiritual, sacará de todo lo que Dios le ha enseñado, de todo lo que Dios le ha dado y lo compartirá con los demás. Si seguimos con esta comparación de un pastor que es maestro y padre espiritual, fíjese lo que Pablo dice a los padres. 1 Timoteo 5, 7, 8. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Fuertísimo. Al igual que un padre de familia no podía ser considerado creyente si no sacaba de su tesoro para proveer a su familia, del mismo modo, un pastor que no enseña el evangelio no debería ser considerado pastor de la familia de la fe. Porque igual que un padre de familia debe compartir y administrar los recursos que Dios le ha dado para toda la familia, un pastor debe compartir y administrar los tesoros y recursos que Dios le ha dado para la edificación de toda la iglesia. Sexta sección, saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Sin duda la parte más profunda de esta parábola. Si un escriba se limitaba a repetir constantemente la interpretación de la escritura que otro escriba más viejo que él hacía, no aportaba nada nuevo, ¿verdad? Decía exactamente lo mismo y repetía como un loro lo que otro ya había dicho. A lo máximo lo que aspiraba esa persona es a ser igual de ortodoxo que el escriba anterior que decía exactamente lo mismo. Sin embargo, cuando digo aquí nuevo, no me refiero a ninguna revelación nueva o especial. Me refiero a nada suyo propio, nada que él haya entendido de lo que Dios le ha hablado. Por eso Jesús habla aquí de cosas viejas y nuevas. ¿Nunca le ha pasado que un mismo versículo, un versículo clave en su vida, la ha ido acompañando en diferentes momentos de su vida? Y Dios se lo vuelve a traer, ¡boom! Y Dios se lo vuelve a traer, ¡boom! Y le vuelve a hablar, y le vuelve a alentar y edificar. ¿Nunca le ha pasado? ¿Solo me pasa a mí esto? Yo creo que a usted también le pasa, ¿verdad? Bien. Podríamos decir que ese versículo, que conocemos desde hace muchísimos años, es viejo porque ya lo conocemos. Sin embargo, cada vez que Dios lo trae a nuestra vida y lo aplica, es nuevo para nosotros. Es algo nuevo, es nuevo alimento. Oh, Dios mío, lo conocía desde hace muchos años, pero hoy me habla de forma particular. Hoy me vuelve a servir, hoy me vuelve a edificar. En ese sentido sería algo viejo que se convierte en nuevo cuando Dios lo aplica a nuestra vida. Por eso, constantemente, en esta serie de sermones, he distinguido entre interpretar la Biblia y aplicar la Biblia. Interpretar un texto y aplicar un texto. Interpretar un versículo es querer saber lo que Dios decía por medio del escritor en aquel momento a aquellas personas. Eso es interpretar. Aplicar un versículo es tomar lo que Dios dijo en aquel momento a aquellas personas para que me hable a mí hoy. ¿Notan la diferencia? Bien. Tenga por seguro que solamente existe una interpretación correcta y verdadera, 100% de cada versículo de la Escritura. Y tenga por seguro que solo la conoce Dios, el Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios. Dios es el único intérprete sin errores de su palabra porque es suya. Cuando nosotros interpretamos la palabra de Dios, procuramos acercarnos lo mejor posible a la enseñanza que Dios transmite en su palabra, sin movernos a derecha ni izquierda. Pero créame que le diga que solamente hay una interpretación correcta de cada versículo y Dios es el que la sabe. Sin embargo, aplicaciones de la palabra de Dios hay tantas como personas hayan existido en el planeta Tierra. Porque la palabra escrita produce vida cuando el Espíritu Santo toma esta palabra y la clava en nuestro corazón y alma.
y se aplica de forma particular a cada persona. Ese es el poder de Dios por medio de su palabra. Cuando hablamos de un Dios sobrenatural, solemos pensar siempre en milagros, señales, liberaciones. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué grande es el poder de Dios cuando el Espíritu Santo en un mismo lugar está aquí hablando de forma particular con la misma palabra a cada uno? ¿Nunca se ha preguntado eso? ¿Cómo es posible que en un mismo lugar, a personas diferentes, con un mismo versículo, Dios esté aplicando de forma particular ese mensaje a cada uno de ustedes? Ese es el poder de Dios por medio de su palabra. Lo que sería un mensaje viejo o conocido se hace nuevo y vigente por el poder del Espíritu Santo utilizando la palabra de Dios. Vamos a aplicar la parábola. Considero que tenemos cierta confusión como creyentes de cómo nos disponemos frente a la palabra de Dios. Al leer esta parábola, algunos querrían interpretar o decir que lo viejo es el Antiguo Testamento y lo nuevo es el Nuevo Testamento. Que lo viejo es la ley y lo nuevo es el Evangelio. Algunos interpretan así este texto. Déjeme decirle que tengo una objeción muy evidente a dicha interpretación, porque Jesús dice tomar de lo viejo y de lo nuevo, no descartar lo viejo. Por lo tanto, esa interpretación falla. Mi perspectiva, en cambio, sobre el Antiguo y Nuevo Testamento es bastante diferente. Estoy de acuerdo con Martín Lutero cuando decía que hay dos tipos de conocimientos de Dios. Dos. El legal y el evangélico. Uno por medio de la ley de Dios, otro por medio del evangelio de Dios. El primero, la ley, nos muestra y revela el no de Dios al pecador y al pecado. Nos muestra que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, puesto que todos somos pecadores, el no de Dios. El segundo, el evangelio, nos muestra el sí de Dios por medio de su gracia y la obra de Cristo. Cristo vino a llamar a pecadores, no a justos. Por lo tanto, así como el no de Dios me revela que soy pecador, al ser pecador, el evangelio me revela que puedo ser alcanzado por la gracia y misericordia de Dios, el sí de Dios. Cuando Lutero explicaba esto, se oponía a distinguir que en el Antiguo Testamento tenemos la ley y que en el Nuevo Testamento tenemos el evangelio. No. Lo que Lutero decía, y yo estoy de acuerdo con él, es que en el Antiguo Testamento tenemos la ley y el evangelio, y en el Nuevo Testamento también tenemos la ley y el evangelio. Con todo, déjeme recordarle que para una verdadera conversión y un encuentro con Jesucristo es igual de importante entender el no de Dios que el sí de Dios. Estamos confundidos con esto. La ley de Dios es un ayo útil que nos lleva a Cristo porque nos aprisiona y nos condena a todos bajo el juicio justo de Dios ante su ley, para que alejados de cualquier búsqueda de agradar a Dios en nuestras propias obras o méritos, acudamos a su sola gracia para salvación. ¿Me está entendiendo? La ley nos dice no tienes acceso a Dios, no puedes entrar aquí, no eres digno, no hay ninguna obra, no hay ningún mérito, no hay ninguna virtud, eres pecador delante de Dios. Ese es el no de Dios. Ahora, cuando usted escucha una predicación y viene carga y pesar a su vida por su condición pecaminosa, no huya de Dios. Está ahí el error. Cuando Dios viene y nos dice no, cuando usted sienta el no de Dios, no corra lejos de Dios. Corra a los pies de una cruz para pedir por gracia y misericordia al sí de Dios. Lo hacemos al revés. Cuando el no de Dios viene y le confronta con toda su fuerza, corra, pero no lejos de Dios, sino corra a los pies de Cristo. Corra para clamar por misericordia por el sí de Dios. Y créame que Dios es galardonador de los que le buscan con fe y humildad. Dicho mucho mejor que yo por el apóstol Pablo. Romanos 3, 19 al 24. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, todos, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley
es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el no de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el sí de Dios. ¿Se dan cuenta? No, sí. Aclarado esto, y afirmando que la ley y el evangelio, el no y el sí de Dios, son necesarios para un verdadero encuentro con Jesucristo y una vida en santidad, y que la ley y el evangelio se encuentran a lo largo de toda la Escritura sin separarla, quisiera centrarme ahora en 4 errores comunes que tenemos los creyentes actuales cuando enfrentamos una lectura bíblica, particularmente cuando hablamos del Antiguo Testamento, pero también a veces con el Nuevo. Mira, hermano, no podemos seccionar la revelación de Dios. No podemos departamentarla, ni separarla, ni dispensacionarla. Primer error, creer que Dios es diferente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Esto es muy común hoy en día. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es igual de erróneo y blasfemo contra Dios decir que hay muchos dioses y no un solo Dios, que decir que Dios ha cambiado y atentar con su atributo de que es inmutable. Es igual de peligroso y errado pretender afirmar que hay muchos dioses en lugar de un solo Dios verdadero, que afirmar que Dios ha cambiado a lo largo de la historia del ser humano. Ambas afirmaciones son falsas y contrarias a las Escrituras. La palabra de Dios dice que Dios es el único Dios verdadero. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Deuteronomio 4:35. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Pero la Escritura también dice, Éxodo 3:14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. No le dijo a Moisés, yo soy el que tú quieres que sea. Yo soy el que te gustaría que fuese. No, yo soy el que soy. Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Malaquías 3:6, porque yo, Jehová, no cambio. Salmos 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. El problema que tenemos hoy en día es que cuando leemos acerca de Dios en el Antiguo Testamento, no nos gusta Dios. Nos asusta, nos abruma conocer cómo Dios es ante esa descripción. Nos parece un Dios muy arcaico o antiguo o dogmático, como si el Dios del Nuevo Testamento no fuese exactamente el mismo. ¿Y qué hacemos? Como no nos gusta Dios, ni quién es Dios, comenzamos a quitar todo tipo de textos de la Biblia. Ni siquiera los queremos leer. Llegamos a ciertos textos, yo esto ni lo quiero leer. No nos gusta. No predicamos de ellos, ni siquiera queremos leerlos, los pasamos rápidamente. O decimos, bueno, fue para aquella época. Era el Dios de aquella época. Ahora Dios ha cambiado, ahora Dios es diferente. Ahora Dios se ha revelado de forma diferente. El Dios de Sodoma y de Gomorra, fulminando con fuego y azufre a una ciudad corrupta, es el mismo Dios que renueva sus misericordias cada día. El mismo, no ha cambiado. Y ahí está el problema. Solo hay 2 opciones para afrontar la verdad de quién es Dios. La primera es acercarse a toda la revelación de Dios para querer conocerle tal y como Él es, y Él ha dicho que es, con la certeza de que independientemente de que yo lo entienda o no lo entienda, Él tiene un propósito de hacer lo que hace y es para su gloria. Y que su voluntad es siempre buena, perfecta y agradable, aunque yo no la entienda. Que Dios es Dios. La segunda, por error, es decir que Dios ha cambiado. Que ahora es diferente. Que era un Dios del Antiguo Testamento y ahora es un Dios del Nuevo Testamento. El Dios de la ley, el Dios de la gracia. La primera opción se llama fe, la segunda se llama herejía. Dicho de otra manera, para conocer verdaderamente quién es Dios, Dios no va a cambiar ni un solo milímetro de quién es Él. Somos nosotros los que debemos cambiar.
Dios no debe ser jamás conformado a nosotros. Nosotros debemos ser conformados a Él. Dios es inmutable, no cambia. Eso no significa que Dios sea inmóvil. Dios está cercano a los que le buscan. Dios está cercano a su pueblo. Claro que Dios se mueve en medio de su pueblo, pero Dios no cambia. Si hay algo, hermano, amigo, que yo no entienda de Dios, la oración de cualquier creyente debe ser: Dios mío, ayúdame a conocerte mejor. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame a entender todo lo que tú quieres que entienda de ti. Precisamente, que Dios se muestre tal y como es y no tal y como nos gustaría a nosotros, nos brinda de parte de Dios la necesidad de buscarle más, no menos. Lo que no podemos pretender es cambiar a Dios. Nosotros debemos ser cambiados por Dios, no Él por nosotros. Segundo error, creer que lo nuevo es decir algo ingenioso o diferente de la revelación de Dios en su palabra. Algo novedoso, la nueva doctrina, el nuevo pensamiento. Han encontrado algo en un texto particular. Mire, ser un charlatán y torcer la palabra de Dios no es algo nuevo. Ese falso ministerio comenzó desde que Satanás tentó a la mujer en el huerto del Edén. Allí ya comenzó el ministerio de torcer las Escrituras y la palabra de Dios. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Charlatán, mentiroso. Lo que Dios había dicho es: comed de todos los árboles del huerto menos de uno. ¿Se dan cuenta qué fácil es torcer la palabra de Dios? Qué sutil es, que simplemente un énfasis ya lo pone todo del revés. Satanás es experto en la materia de torcer las Escrituras y mentir. Lo dice y lo interpreta todo mal. ¿Recuerda la tentación de Jesús? Mateo 4:6-7. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este desierto? Algo muy interesante. Lo que está pasando en este desierto es que Satanás está citando las Escrituras. Salmo 91, 11 y 12. Y Jesús también está citando las Escrituras, Deuteronomio 6:16. Los dos están citando las Escrituras. Oh, Dios mío, ¿quién dice lo correcto? Si los dos citan la palabra de Dios, ¿cómo puede ser que uno esté errado y el otro diga la verdad? Sí, hermano. No es suficiente con citar la palabra de Dios. Es necesario interpretarla correctamente. Uno la está interpretando bien, el otro la está torciendo para su propio beneficio. En ese desierto, después de 40 días de ayuno, Jesús no solamente venció la tentación de Satanás, sino que tuvo tiempo también de coger a esa criatura detestable y darle clases de hermenéutica y exégesis bíblica, de cómo se interpreta la Escritura. Porque Satanás está tomando el Salmo 91 para tentar a Dios. Le está diciendo: oye, ¿por qué no te arrojas de lo alto de este pináculo? Y así Dios cumple la palabra que prometió a sus hijos de que sostendrá a aquel que tenga algún problema o caída. Y Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque una cosa es que yo salga por la calle y ahora de repente un coche venga para atropellarme y Dios con su gracia y por su misericordia evite que me atropellen. Y otra cosa muy diferente es que yo me esté lanzando y arrojando a los coches cada vez que veo uno para que Dios me guarde. ¿Nota la diferencia? Sería tentar a Dios. Esa es la respuesta e interpretación correcta. Satanás toma el texto y lo cita, pero no lo entiende. No es suficiente con citar la palabra de Dios. Hay que entender lo que dice la palabra de Dios. Y eso requiere tiempo, humildad, perseverancia, oración y dependencia de su Espíritu Santo. ¿Qué es lo nuevo y lo viejo? Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. ¿Juan se contradice? Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Juan advierte a aquellos a los que escribe que amar a Dios, no vivir en tinieblas y reconocerse pecador, el evangelio del amor de Dios, no es algo nuevo. Es el mismo evangelio que siempre ha sido anunciado. Y no solamente a esa generación de creyentes en particular, es el mismo evangelio que ha sido enunciado desde el primer creyente de la historia, que fue Abel, hasta hoy. El mandamiento es viejo en ese sentido. Ahora, sin embargo, el mandamiento también es nuevo
puesto que sigue vigente, sigue siendo importante, sigue salvando vidas. Es decir, es viejo porque no ha cambiado. No hay otro mensaje, pero es nuevo porque cada vez que Dios obra por medio de su palabra y del Evangelio, es nuevo para cada vida y corazón. ¿Me está entendiendo? Mismo mensaje, obra nueva cada día de parte de Dios. Tercer error, creer que la persona del Hijo solo la podemos encontrar en el Nuevo Testamento, cuando el Verbo fue hecho carne. No tendría tiempo de desarrollar esta mañana, como me gustaría, este punto. Pero me conformaré con decir lo siguiente. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, está igual de presente en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Lo que nos proporciona como nuevo el Nuevo Testamento es la confirmación de que la promesa cumplida de parte de Dios de que Cristo vendría, se cumplió. Esa es la novedad. Lo que eleva los textos de los evangelios, las cartas de Pablo, lo que nos llena el corazón y nos hace vibrar ante esas palabras, es que todo lo prometido por Dios se cumplió en Cristo. Que el Verbo fue hecho carne y que habitó entre nosotros y que vimos su gloria. Pero si el Verbo fue hecho carne, es porque el Verbo ya era antes de ser hecho carne, hermanos. Juan 1:1. Desde el principio de la eternidad lo podemos comprobar. La revelación del Hijo no es solamente la encarnación o crucifixión del Hijo. Desde que Dios el Padre prometió salvarnos, ya se revela el plan de Dios desde el principio por medio de Cristo. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Cristo. La obra de Cristo por los pecadores. Pero es que antes de anunciar la obra, Cristo ya ha sido revelado en la palabra de Dios. Génesis 1, del 1 al 3. En el principio creó Dios, Padre, los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, proclamó Dios, habló Dios, el Verbo, sea la luz, y fue la luz. El Dios trino revelándose desde el principio, desde la eternidad y por la eternidad, coiguales, coeternos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y como le digo, no tengo tiempo de repasar cada versículo mesiánico sobre Cristo cumplido en Cristo, porque son decenas. Tampoco tengo tiempo de hablar del ángel de Jehová, tampoco de los tipos y símbolos del Antiguo Testamento en personas, objetos y fiestas judías, pero me conformaré con recordarle lo que hizo Jesús antes de ascender al cielo. Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Este es el Antiguo Testamento. Que me lleva al cuarto error. Y cierro. Creer que la revelación de Dios en el Antiguo Testamento es inferior a la del Nuevo Testamento. Esto también es muy habitual. Hermanos, cuando aparece el término Escrituras, y en todos los textos del Nuevo Testamento, en los que aparece el término Escrituras, se está refiriendo al Antiguo Testamento, hermanos. ¿Usted sabía esto? Que el Nuevo Testamento no había sido terminado de escribir y no había sido compilado ni canonizado. Que cuando dice Escrituras, el Nuevo Testamento se refiere siempre al Antiguo Testamento. Si queremos aplicar, que no interpretar, que Escritura se extiende a toda la Biblia, no me parece mal, yo he hecho eso muchas veces, no tengo problema con esto, pero la interpretación correcta de cuando Pablo escribía, Jesús decía Escrituras, se están refiriendo al Antiguo Testamento. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando Juan en Apocalipsis escribe, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitara de las palabras del libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La interpretación correcta de este pasaje bíblico es que Juan se refiere al Apocalipsis, no a toda la Biblia. Porque la Biblia son 66 libros, no un libro. Y no había sido todavía canonizada ni compilada. Juan, interpretando correctamente el texto, está hablando de Apocalipsis. Que queramos aplicarlo a toda la Biblia, bien, pero la interpretación de este texto es que Juan se está refiriendo al Apocalipsis. Del mismo modo,
Cuando Pablo escribe, 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, se está refiriendo al Antiguo Testamento. Cuando Pedro escribe en la segunda carta de Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Qué está haciendo Pedro? Está describiendo que es testigo presencial de Dios mismo hablando con voz audible: este es mi Hijo amado, que era testigo presencial, que no se lo había contado nadie. Ese era su testimonio como discípulo de Cristo. Ahora, ¿cómo continúa Pedro? Dice: tranquilos, hay un testimonio más seguro todavía que el mío. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, Antiguo Testamento, es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se refiere al Antiguo Testamento. Mateo 21:42. Jesús le dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras? Antiguo Testamento. Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Antiguo Testamento. Mateo 26:54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Antiguo Testamento. Hechos 18:28. Porque con gran vehemencia Apolos refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Antiguo Testamento. Lucas 24, Jesús le predica camino de Emaús a 2 discípulos y les habla del Antiguo Testamento para mostrar que Jesús es el Cristo. Hechos 2, predicación de Pedro ante Jerusalén, habla del Antiguo Testamento. Hechos 7, predicación de Esteban ante el Concilio de Jerusalén, habla del Antiguo Testamento. Hechos 13, predicación de Pablo y Bernabé en Antioquía y Pisidia, hablan del Antiguo Testamento. Hechos 17, Pablo y Silas llegan a Berea y demuestran por las Escrituras del Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo. Y ellos comprueban en el Antiguo Testamento si eso es cierto. Y cada vez que se menciona Escrituras en el Nuevo Testamento, se está refiriendo o citando al Antiguo Testamento. ¿Por qué le digo todo esto, hermanos? Porque no podemos separar la Biblia y trocearla y solo quedarnos con la parte en la que por algún motivo, que alguien me lo explique, pensamos que Dios es amor en el Nuevo Testamento y no justicia, y en el Antiguo Testamento es una cosa terrible. No. ¿Qué era lo nuevo en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que se aportaba en el mensaje de los apóstoles que no se aportaba todavía en los profetas, en la ley y el Antiguo Testamento? ¿Cuál era la novedad que Pablo, Pedro, Esteban y todos esos hombres santos de Dios predicaban? Lo nuevo no era que los apóstoles anunciasen otro mensaje diferente al que se había mostrado por medio del Antiguo Testamento: Moisés, David, Job, Jacob y cada uno de los siervos de Dios que anunciaron a Cristo proféticamente. Lo nuevo que los apóstoles anunciaban era que todo lo que se había escrito en el Antiguo Testamento se había cumplido en Cristo. Esa era la novedad, que Dios había hecho la obra, que Cristo había venido al mundo, que la promesa se había cumplido. Esa era la novedad. O dicho mejor todavía por el apóstol Pablo, Romanos 1, del 1 al 2. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, Antiguo Testamento. ¿Qué habría prometido Dios en el Antiguo Testamento? El evangelio de Dios. ¿Qué es más importante en Dios? No en nosotros. Nosotros decimos y no cumplimos. No. Evidentemente la respuesta es para hombres. Pero en Dios, hermanos, ¿qué es más importante? ¿Que Dios prometa o que Dios cumpla con lo prometido? No responda fácilmente. Piense. En Dios, ¿qué es más importante? ¿Que Dios prometa o que Dios cumpla? No sea imprudente, lo he dicho. Medite un momento. Recuerde
que le he dicho que no piense en hombres. Los hombres, evidentemente, que cumplan, porque si esperamos que, preferimos que cumplan y ya están, que no prometan nada, ¿verdad? Hablo de Dios, en la persona de Dios, perfecto, inerrante, infalible, santo. ¿Qué es más importante? ¿Que Dios prometa algo o que Dios lo cumpla? La respuesta correcta es que es igual de importante ambas cosas. Porque cuando Dios dice algo, lo cumple siempre. Dios dice sí y es amén. El mero hecho de que Dios diga algo implica que Dios lo va a hacer. Por eso, el mensaje del Evangelio es el mensaje de la promesa de salvación en Cristo y el cumplimiento de la promesa de salvación en Cristo. Toda la Escritura. La promesa y el cumplimiento son parte de un mismo mensaje. El Evangelio no se puede trocear en partes, ni tampoco separar en testamentos. Al igual que no se debe predicar por separado el no de Dios del sí de Dios, tampoco se debe predicar por separado la promesa de su cumplimiento. Si usted entiende esto, está en disposición de comenzar a leer la Biblia correctamente. Hebreos 10:23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y ahí está la clave del Evangelio. Porque si fue fiel el que prometió y se cumplió, que el Verbo sería hecho carne, que habitaría entre nosotros, que llevaría los pecados de su pueblo, que sería colgado en un madero, que resucitaría al tercer día y que su nombre sería sobre todo nombre, principado y potestad. ¿Qué no cumplirá Dios que nos haya prometido a nosotros? Fiel es el que prometió. A Él sea toda la gloria. Dios no miente, Dios no cambia. Él es, el que fue y el que será.